El vaso se estrelló contra el suelo con un ruido seco que se quedó resonando en mis oídos como un trueno. La tierra negra se desparramó por toda la baldosa blanca de la cocina de Fabiana, y entre los pedazos de cerámica rota, algo pequeño y rectangular brilló bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Una memoria USB. Ahí, escondida en la tierra de ese vaso que mi hija me había advertido 1000 veces que no tocara, que no moviera, que era muy delicado. Mis manos temblaron cuando la tomé. ¿Por qué Fabiana escondería una memoria USB en la tierra de una planta? Mi corazón empezó a latir más fuerte. Fabiana había viajado por trabajo, como siempre, dejándome a cargo de su casa por una semana. Mamá, riega las plantas, pero no muevas nada, especialmente el vaso grande de la cocina, me había dicho con esa voz fría que usaba conmigo últimamente. Yo solo quería que sus plantas recibieran más luz del sol. Solo eso. Nunca pensé que un simple accidente cambiaría todo lo que creía saber sobre la hija que parí, que crié, que amé más que a mi propia vida. Me quedé ahí, de pie, con la memoria USB en la mano, mirando el desastre de tierra y cerámica a mis pies. 70 años de vida me han enseñado que cuando alguien esconde algo con tanto cuidado, generalmente es porque no quiere que nadie lo encuentre. Y cuando tu propia hija te prohíbe tocar algo específico, es porque hay un secreto que no debe salir a la luz. Mis rodillas empezaron a temblar. No por la edad, sino por el presentimiento que me atravesaba el pecho como una daga fría. Me llamo Lourdes Goncalves, tengo 70 años, y hasta hace 3 días pensaba que conocía a mi única hija. Pensaba que después de una vida entera sacrificándome por ella, trabajando en 2 empleos para darle todo lo que yo nunca tuve, vendiendo las pocas joyas que heredé de mi madre para que ella pudiera estudiar, pensaba que eso creaba un lazo inquebrantable entre nosotras. Pero hay momentos en la vida donde el suelo se abre bajo tus pies y descubres que la persona que más amas en este mundo, la persona por la que darías tu último aliento, es capaz de traicionarte de formas que jamás imaginaste. Caminé hacia el apartamento de mi vecina María, en el piso de abajo, con la memoria USB apretada en mi puño como si fuera un diamante peligroso. María tenía una computadora. Yo apenas sabía usar mi teléfono viejo para llamadas, pero sabía que necesitaba ver qué había dentro de esa pequeña cosa que mi hija había escondido con tanto secreto. Toqué la puerta con los nudillos temblorosos. María, ¿puedes ayudarme con algo? Necesito ver qué hay en esto, le dije mostrándole la memoria USB. Ella me miró extrañada, pero me dejó pasar. Su computadora estaba encendida sobre la mesa del comedor. María conectó la memoria y la pantalla se llenó de archivos. Fotos, documentos, carpetas con nombres que no entendía. ¿Qué buscas, Lourdes?, me preguntó. No lo sé, murmuré, pero sé que es importante. Empezamos a abrir los archivos uno por uno. Primero aparecieron fotos de mi casa, de la casa donde he vivido durante 30 años, donde crié a Fabiana, donde planeaba morir en paz. Pero estas no eran fotos normales. Eran como las que toman los agentes inmobiliarios. Fotos profesionales de cada habitación, del jardín, de la fachada. Mi sangre se enfrió. ¿Por qué Fabiana tendría fotos así de mi casa? Luego María abrió una carpeta que decía documentos legal. Mi mundo se detuvo. Ahí estaban los papeles de mi casa, pero algo estaba terriblemente mal. El nombre en los documentos no era el mío. Era el de Fabiana. Mi casa, la casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo, aparecía a nombre de mi hija. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había pasado esto? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí mirando la pantalla como hipnotizada por una pesadilla que no podía detener. Esto no puede ser, susurré. María me puso la mano en el hombro, pero yo apenas podía respirar. Siguió haciendo clic y aparecieron más documentos. Contratos de venta. Mi hija había puesto mi casa en venta. Mi casa. Sin decirme nada. Sin preguntarme nada. Como si yo fuera una cosa, un estorbo del que había que deshacerse. La fecha del contrato era de hace 6 meses. 6 meses que Fabiana llevaba planeando vender la casa donde yo vivía, sin decirme una sola palabra. Pero lo peor estaba por venir. María abrió un archivo de chat, conversaciones entre Fabiana y alguien llamado Teodoro Rielter. Leí cada palabra como si fuera veneno entrando por mis ojos. Ya está todo listo, decía mi hija. Los papeles están a mi nombre desde hace meses. La vieja no sospecha nada. En cuanto venda la casa, la mando a un asilo y me desaparezco.
Ya me cansé de fingir que la quiero. La palabra vieja resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Así me llamaba. Así pensaba de mí. La vieja. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. Había más mensajes. Dile que vas a viajar por trabajo otra semana más, que necesitas que cuide tu casa, le sugería el tal Teodoro. Perfecto, respondía Fabiana. Mientras ella esté ahí regando plantas como una idiota, yo estaré cerrando la venta. Para cuando regrese, ya no habrá nada que pueda hacer. Cada palabra era una puñalada en mi corazón de madre. ¿Cómo podía una hija hablar así de la mujer que la trajo al mundo? María cerró la computadora porque no pudo seguir viendo mi dolor. Yo me quedé ahí sentada, con las manos sobre la mesa, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido en 70 años de vida. Mi hija, mi única familia, la niña que mecía en mis brazos cuando tenía fiebre, la adolescente rebelde a quien defendí cuando todos la criticaban, la mujer adulta por quien seguía sintiendo orgullo cada vez que alguien preguntaba por ella, esa misma persona me estaba robando. No solo mi casa. Me estaba robando mi dignidad, mi futuro, mi lugar en el mundo. Regresé al apartamento de Fabiana caminando como una zombie. Recogí los pedazos del vaso roto y limpié la tierra del suelo con las manos temblorosas. Pero la memoria USB la guardé en mi bolsillo. Era la prueba de que todo lo que acababa de descubrir era real, no una pesadilla de la que podía despertar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama de la habitación de invitados, mirando el techo, preguntándome cuándo había perdido a mi hija. Cuándo se había convertido en una extraña capaz de llamarme la vieja y planear mi destierro como si fuera basura que hay que tirar. Al día siguiente sonó mi teléfono. Era Fabiana. Hola mamá, ¿cómo está todo por ahí? Las plantas están bien. Su voz sonaba normal, cariñosa incluso. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado los últimos 6 meses planeando destruirme. Todo está bien, mija. Le respondí con la voz más tranquila que pude fingir. Perfecto, me dijo. Regreso en 3 días. Te amo, mamá. Te amo. Qué fácil era para ella decir esas palabras mientras tenía un puñal clavado en mi espalda. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 70 años, arrugada, cansada, con el cabello gris y las manos marcadas por décadas de trabajo duro. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi algo más en mis ojos. Vi rabia. Vi determinación. Vi a una mujer que no iba a permitir que la pisotearan sin defenderse. Fabiana creía que era más inteligente que su madre vieja e idiota. Creía que podía robarme y abandonarme sin consecuencias. Se equivocaba. 35 años atrás, cuando Fabiana tenía apenas 2 años, trabajé 18 horas seguidas limpiando oficinas para poder pagarle el médico cuando tuvo bronquitis. Recuerdo sus manitas calientes aferradas a mi blusa mientras yo la cargaba en el autobús hacia el hospital a las 3 de la madrugada. Mami, me decía con su vocecita ronca, no me dejes. Nunca la dejé. Nunca. Esa noche prometí que mi hija nunca pasaría las necesidades que yo pasé de niña. Que tendría todo lo que yo no pude tener. Que sería feliz. Durante los primeros años de su vida, Fabiana era mi sombra. Me seguía por toda la casa. Me ayudaba a doblar la ropa subiéndose a la cama y haciendo montoncitos desparejos que yo tenía que arreglar después. Cuando cumplió 5 años, me pidió que le enseñara a hacer tortillas. Nos quedamos toda la tarde en la cocina, ella con las manos llenas de harina, yo guiándola con paciencia infinita. Cuando sea grande voy a cocinar para ti, mami, me prometió. Te voy a cuidar siempre. Sus ojitos brillaban con esa sinceridad que solo tienen los niños cuando dicen la verdad más pura. Los años de escuela fueron los más duros de mi vida. Trabajaba de día limpiando casas y de noche cosiendo vestidos para una modista del centro. Llegaba a casa con los dedos sangrando de tanto pincharme con las agujas, pero valía la pena cuando veía a Fabiana haciendo sus tareas en la mesa de la cocina, concentrada, esforzándose. Siempre sacaba buenas calificaciones. Los maestros me decían que era muy inteligente, que tenía futuro. Yo me llenaba de orgullo. Mi hija sería alguien importante en la vida. Mi sacrificio tendría sentido. Cuando Fabiana cumplió 15 años, quiso una fiesta grande. Todas sus amigas habían tenido fiestas de quinceañera con vestidos caros, salones elegantes, fotógrafos profesionales.
Yo sabía que no teníamos dinero para eso, pero no podía decepcionarla. Vendí los aretes de oro que mi madre me había dejado como herencia, los únicos objetos de valor que tenía en el mundo. Con ese dinero alquilé un salón pequeño, le compré un vestido rosa que la hacía verse como una princesa, y contraté un grupo musical local. La noche de su fiesta, cuando la vi bailando con sus amigas, radiante de felicidad, supe que había valido la pena. «Gracias, mami», me dijo abrazándome, «eres la mejor madre del mundo». Los años de universidad fueron aún más sacrificados. Fabiana estudió administración de empresas en una universidad privada cara. Yo tuve que pedir préstamos, trabajar fines de semana extra, renunciar a cualquier capricho personal. Mientras otras mujeres de mi edad se compraban ropa nueva o salían con amigas, yo contaba cada peso para asegurarme de que Fabiana tuviera libros, útiles, dinero para sus gastos. Vivíamos de frijoles y arroz la mayoría de los días, pero ella nunca se enteró. Siempre le decía que ya había comido cuando llegaba tarde de trabajar. Durante esos años universitarios empecé a notar los primeros cambios en ella. Ya no me contaba tanto sobre su día. Ya no se sentaba conmigo en las noches a ver televisión como antes. Cuando llegaba a casa, se encerraba en su habitación con la computadora. «Estoy estudiando, mami», me decía cuando yo tocaba su puerta para ofrecerle algo de comer. Yo pensaba que era normal, que estaba creciendo, volviéndose independiente. Me convencía de que era natural que una chica de 20 años quisiera su espacio. No sabía que ya estaba empezando a verme como un obstáculo en su vida. Cuando se graduó, conseguí un trabajo de medio tiempo extra para poder pagarle una fiesta de graduación. Invitamos a todos nuestros parientes, a los vecinos, a sus compañeros de clase. Yo estaba tan orgullosa que no pude contener las lágrimas cuando la vi recibir su diploma. «Lo logramos, mija», le susurré al oído cuando me abrazó. «Lo logramos». Pero ella se separó rápido de mí, como si le diera vergüenza que la vieran emocionándose con su madre vieja. Debí haber prestado atención a esa señal, pero estaba demasiado ciega de amor maternal para ver lo que ya estaba pasando. Su primer trabajo fue en una empresa grande del centro de la ciudad. Empezó a ganar bien, mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Al principio me ayudaba con algunos gastos de la casa, pero poco a poco fue dejando de hacerlo. «Mami, necesito ahorrar para mi futuro», me decía. «Tú entiendes, ¿verdad?» Yo entendía. Claro que entendía. Quería que ella tuviera estabilidad económica, que nunca pasara las dificultades que yo había pasado. Seguí trabajando mis turnos dobles para mantener la casa donde las dos vivíamos. Seguí siendo la misma madre sacrificada de siempre. Los fines de semana, Fabiana empezó a salir más con sus nuevos compañeros de trabajo. Llegaba tarde, a veces no llegaba hasta el día siguiente. «Son compromisos de trabajo, mami», me explicaba. «Networking, conexiones importantes para mi carrera». Yo no entendía bien esas palabras en inglés, pero confiaba en ella. Siempre había sido una hija responsable, inteligente. Si decía que era importante para su trabajo, debía ser cierto. Nunca se me ocurrió que pudiera estar mintiéndome. Nunca se me ocurrió que pudiera estar avergonzándose de mí delante de sus nuevos amigos exitosos. Un día llegó a casa con la noticia de que había encontrado un apartamento para ella sola. «Es hora de que sea independiente, mami», me dijo. «Ya soy una adulta. Necesito mi propio espacio». Mi corazón se partió en pedazos, pero traté de sonreír. Era lo normal, me dije. Los hijos crecen y se van. Es el ciclo natural de la vida. La ayudé a empacar sus cosas, le preparé sus comidas favoritas para que se las llevara, le di dinero extra para los gastos de mudanza. «Voy a visitarte seguido», me prometió. «Y tú puedes venir a mi apartamento cuando quieras. Siempre serás bienvenida». Al principio sí me visitaba. Cada domingo venía a almorzar, me contaba sobre su trabajo, me preguntaba sobre mi salud. Pero las visitas se fueron espaciando. Cada 15 días, luego cada mes, después solo en ocasiones especiales. Cuando yo la llamaba, siempre estaba ocupada. «Te llamo después, mami», me decía. «Estoy en una junta importante». Pero el después nunca llegaba. Yo me quedaba esperando junto al teléfono, pero no sonaba. Empecé a sentirme invisible en la vida de mi propia hija.
Los últimos 2 años fueron los peores. Fabiana apenas me visitaba, apenas me llamaba. Cuando nos veíamos, parecía impaciente, como si estar conmigo fuera una obligación pesada que tenía que cumplir. Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no se interesaba por mis cosas. Toda la conversación giraba alrededor de ella, de su trabajo, de sus planes, de su futuro. Yo era solo una espectadora silenciosa en su vida brillante y exitosa. La niña que una vez prometió cuidarme siempre se había convertido en una mujer que parecía contar los minutos para alejarse de mí. Pero yo seguía amándola. Seguía disculpando su frialdad, su distancia, su indiferencia. Está ocupada construyendo su carrera, me decía a mí misma. Cuando se asiente un poco, volverá a ser cariñosa como antes. Me aferraba a los pocos momentos de ternura que me daba, como migajas de pan que una madre hambrienta de amor recoge con gratitud. No quería ver lo que estaba pasando realmente. No quería aceptar que mi hija se había convertido en una extraña que me toleraba por obligación. La última vez que habíamos hablado antes de este viaje de trabajo, hace 2 semanas, yo le había mencionado que me dolían mucho las rodillas, que el médico me había dicho que necesitaba una cirugía que no podía pagar. Esperaba que me ofreciera ayuda, como yo siempre la había ayudado a ella. Pero solo me dijo: «Ay, mami, los doctores siempre exageran. Seguro no es tan grave como dicen. Tómate unas pastillas y ya verás que se te pasa». Colgó el teléfono sin preguntarme nada más, sin ofrecerse a acompañarme al médico, sin mostrar la menor preocupación por mi salud. Ahora, sentada en su apartamento, con la memoria USB en mi bolsillo y la verdad desparramada por mi corazón como vidrios rotos, entiendo que no fue un proceso gradual. No fue que lentamente dejara de quererme. La realidad es mucho más cruel. Fabiana nunca me quiso realmente. Solo me necesitaba. Y ahora que ya no me necesita, que ya tiene todo lo que quería, se está deshaciendo de mí como quien tira un trapo viejo que ya no sirve. Todo el amor que creí ver en sus ojos durante todos estos años era solo conveniencia disfrazada. Esa misma noche, mientras revisaba una y otra vez los archivos de la memoria USB en la computadora de María, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta llamada Plan Completo. Dentro había un documento de texto con fechas, estrategias, pasos detallados. Mi hija había planificado mi destrucción como si fuera un proyecto de trabajo. Con la misma frialdad con que organizaba sus presentaciones en la oficina, había diseñado la forma de robarme todo y desaparecerme de su vida para siempre. El documento empezaba así: Operación Libertad, pasos para deshacerme de mamá definitivamente. Tuve que leer esa línea 3 veces antes de poder procesarla. Operación Libertad. Así llamaba a la misión de destruir a su propia madre. Como si yo fuera una cárcel de la que necesitaba escapar. Como si los 70 años de mi vida, los 35 años que dediqué a criarla y amarla, fueran cadenas que la oprimían. Para ella, mi amor era una prisión. Mi existencia era un obstáculo para su libertad. Paso 1. Conseguir poder legal sobre la casa, decía el documento. Convencer a mamá de que firme unos papeles, para proteger la propiedad de impuestos. Ella no entiende nada de leyes, será fácil. Recordé entonces aquella tarde de hace 8 meses, cuando Fabiana vino a visitarme con una carpeta llena de documentos. «Mami, te traje unos papeles para firmar», me había dicho con esa sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. «Es para proteger la casa de problemas con el gobierno. Puro trámite legal, pero importante». Yo había confiado en ella completamente. «¿Qué debo firmar, mija?», le pregunté. Ella me señaló varias líneas. Me explicó con palabras que no entendí pero que sonaban importantes. «Aquí, aquí y aquí, mami. Es para que nunca tengas problemas con la casa. Para que esté protegida legalmente». Firmé todo sin leer, sin preguntar, sin dudar. ¿Cómo iba a dudar de mi propia hija? ¿Cómo iba a sospechar que esos papeles transferían la propiedad de mi casa a su nombre? Que con mi propia firma estaba regalándole todo lo que había trabajado durante 30 años. Paso 2. Esperar 6 meses para que los papeles estén completamente procesados, continuaba el documento. Buscar comprador discreto que pague en efectivo para evitar complicaciones. Teodoro conoce inversores que compran casas viejas para demoler y construir condominios. Casa vieja. Así describía el hogar donde ella había crecido, donde había dado sus primeros pasos,
donde había celebrado cada cumpleaños de su infancia. Para ella no era un hogar lleno de recuerdos. Era solo una casa vieja que valía dinero. Paso 3. Inventar viaje de trabajo prolongado para mantener a mamá distraída mientras se concreta la venta. Seguía leyendo. Pedirle que cuide mi apartamento para que no esté en su casa cuando vengan los compradores a hacer inspecciones. Ahí estaba yo, cuidando sus plantas como una idiota, mientras extraños recorrían mi casa evaluando cuánto podían pagar por ella. Mientras yo regaba sus flores con amor maternal, mi propia hija estaba vendiendo el techo bajo el cual dormía cada noche. Paso 4. Una vez vendida la casa, presentarle las opciones de asilo. Leía el documento con las manos temblándome. Hay uno público a las afueras de la ciudad que acepta personas mayores sin recursos. Es básico pero suficiente para ella. Le diré que es temporal, mientras solucionamos la situación de la casa, pero obviamente será permanente. Mi hija había investigado asilos para mí. Había visitado lugares donde encerrar a su madre como si fuera un animal que hay que depositar en un refugio. Y había elegido el más barato, el más alejado, el más miserable. Paso 5. Cambiar mi número de teléfono y mudarme a otra ciudad. Terminaba el plan. Con el dinero de la venta podré comprar un apartamento mejor en un lugar donde nadie me conozca como la hija de Lourdes. Empezar de cero, sin cargas familiares, sin responsabilidades del pasado. Sin cargas familiares. Así me llamaba. Una carga. Un peso que había que soltar para poder volar. La mujer que le había dado la vida, que había trabajado hasta sangrar para darle educación, que había renunciado a todo para verla triunfar, era solo una carga de la que tenía que liberarse. Pero había más. Encontré una carpeta con conversaciones entre Fabiana y sus amigas donde hablaba de mí como si fuera una vergüenza. No puedo llevarlas a conocer a mi mamá, escribía en un chat grupal. Vive en una casa vieja, habla como campesina, no entiende nada del mundo moderno. Me da pena que la vean. Pena. Mi propia hija sentía pena de mí. De la mujer que la había criado con orgullo, que había presumido de ella a todos los vecinos, que había trabajado 18 horas diarias para que ella pudiera estudiar en universidad privada. Ustedes no entienden lo agotador que es tener una madre tan primitiva, continuaba escribiendo. Siempre me pregunta cosas obvias, no sabe usar tecnología, se viste como señora de pueblo. Cuando la gente me pregunta por mi familia, me invento que mis padres murieron. Es más fácil que explicar que tengo una madre que parece salida de los años 50. Cada palabra era una puñalada. Mi hija prefería decir que yo estaba muerta antes que admitir que era su madre. En otra conversación, con una amiga llamada Sofía, Fabiana escribía: mi mamá cree que me debe algo porque me crió y me pagó los estudios. No entiende que eso era su obligación como madre. Nadie le pidió que tuviera una hija si no podía mantenerla sin sacrificarse tanto. Ahora quiere que yo la mantenga a ella, que la cuide, que sea su bastón de vejez. Pero yo tengo mi propia vida que vivir. Obligación. Mi amor, mi sacrificio, mi vida entera dedicada a ella, había sido solo una obligación que cumplí mal porque me sacrifiqué demasiado. Le voy a dar una lección, escribía en otro mensaje. Le voy a demostrar que no puede depender de mí para siempre. Que tiene que aprender a valerse por sí misma como yo lo hice. Como ella lo hizo. Como si hubiera construido su vida desde cero, sin ayuda, sin apoyo, sin una madre que vendió hasta sus recuerdos más preciados para pagarle la educación. Para Fabiana, ella era una mujer exitosa y autodidacta. Yo era solo un obstáculo que había aparecido en su camino al éxito. Encontré también capturas de pantalla de sus redes sociales donde posteaba frases como: aprendí a ser fuerte porque no tuve a nadie que me protegiera, soy una mujer independiente que se hizo a sí misma, gracias a la vida por enseñarme que solo puedo contar conmigo misma. Miles de personas le daban me gusta a esas mentiras. La felicitaban por ser tan valiente y autosuficiente. Mientras yo leía esas palabras, recordaba las noches que me quedé despierta cuidándola cuando tenía fiebre, los domingos que pasé cosiendo para comprarle ropa nueva, los años que viví a base de tortillas y frijoles para que ella pudiera comer mejor. Pero lo que más me dolió fue encontrar un chat donde alguien le preguntaba si no se sentía culpable por abandonar a su madre. Su respuesta me partió el alma. ¿Culpable? ¿Por qué debería sentirme culpable? Ella eligió ser madre, yo no elegí nacer. Ella tuvo que cumplir su responsabilidad de criarme, ahora yo tengo que cumplir mi responsabilidad de vivir mi propia vida.
No le debo nada más que gratitud, y esa ya se la di durante años fingiendo que me importaba. Fingiendo que le importaba. Todos esos abrazos, esas sonrisas, esas palabras cariñosas que me había dado durante los últimos años, habían sido actuación. Teatro barato para mantenerme tranquila mientras planeaba mi destrucción. Cada te amo, mami, había sido mentira. Cada gracias por todo lo que hiciste por mí había sido hipocresía. Mi hija era una actriz consumada que había engañado a su propia madre durante años, haciéndome creer que todavía quedaba amor entre nosotras. La última conversación que encontré era de hace 3 días, justo cuando empezó este viaje de trabajo. Ya está todo listo, le escribía a Teodoro. Los compradores van a inspeccionar la casa mañana mientras mi mamá está en mi apartamento. Si todo sale bien, firmamos el viernes y el lunes ya tengo el dinero en mi cuenta. Para el próximo fin de semana, la vieja estará en el asilo y yo estaré libre para siempre. Libre para siempre. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Mi propia hija celebraba mi destierro como si fuera su graduación de la universidad. Cerré la computadora y me quedé sentada en la sala de María, sintiendo como cada certeza de mi vida se desmoronaba como castillos de arena. No solo había perdido mi casa, no solo había perdido mis ahorros, había perdido algo mucho más valioso, había perdido la ilusión de que tenía una hija que me amaba. Durante 70 años había creído en el amor maternal como la fuerza más poderosa del universo. Ahora descubría que ese amor podía ser unilateral, que podía ser despreciado, que podía ser usado como arma para destruir a quien más lo daba. Pero mientras caminaba de regreso al apartamento de Fabiana, con la memoria USB guardada en mi bolsillo como un diamante negro lleno de veneno, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en algo más fuerte, en algo más peligroso, en algo que mi hija no esperaba de su madre vieja e idiota. Se estaba transformando en determinación fría como el hielo. Fabiana había subestimado a la mujer que la había criado. Había olvidado que para sobrevivir 70 años en este mundo cruel, una mujer necesita ser más fuerte de lo que aparenta. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida, pero también los más reveladores. Me quedé en el apartamento de Fabiana como una fantasma, rodeada de sus cosas caras, sus muebles elegantes, sus fotografías donde aparecía sonriendo con amigos que jamás me había presentado. En cada foto se veía feliz, exitosa, radiante. En ninguna aparecía yo. Era como si hubiera borrado mi existencia de su vida mucho antes de planear borrarme físicamente de este mundo. Durante el día caminaba por su apartamento tratando de encontrar alguna señal de que todavía quedaba algo de la niña que había criado. Busqué fotos de su infancia, cartas que me hubiera escrito, algún regalo que yo le hubiera dado y que hubiera conservado por cariño. No encontré nada. Absolutamente nada que indicara que yo había sido importante en su vida. Era como vivir en la casa de una extraña que casualmente compartía mi apellido. En su refrigerador había fotos con amigos, con compañeros de trabajo, con hombres que supongo fueron sus novios a lo largo de los años. Pero ni una sola foto mía. Ni siquiera una vieja foto familiar escondida detrás de las otras. Yo había sido completamente erradicada de su presente. Para cualquier persona que entrara a su apartamento, Fabiana era una mujer joven y exitosa sin familia, sin pasado, sin madre. Como si hubiera nacido de la nada a los 25 años, ya formada e independiente. Esa primera noche, después de descubrir la verdad, no pude dormir. Me quedé sentada en la cama de la habitación de invitados, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada, tratando de entender cuándo había perdido a mi hija. ¿Fue cuando empezó la universidad y conoció gente de dinero? ¿Fue cuando consiguió su primer trabajo y se sintió superior a mí? ¿O había sido siempre así, y yo había estado ciega de amor maternal durante todos estos años? Recordé cada señal que había ignorado, cada comentario hiriente que había disculpado, cada gesto de desprecio que había interpretado como estrés del trabajo. Como aquella vez que llevé comida a su oficina porque estaba trabajando hasta tarde, y ella me recibió en la recepción sin invitarme a subir. Gracias, mami, pero estoy muy ocupada, me dijo tomando la bolsa de comida sin siquiera abrirla para ver qué le había traído. Te llamo después. Nunca me llamó. Cuando le pregunté días después si le había gustado la comida, me dijo que no recordaba haber comido nada especial esa semana.
O como aquella Navidad cuando invité a algunos vecinos a cenar en casa y ella llegó tarde, con cara de fastidio, saludó a todos por compromiso y se fue temprano inventando una excusa de trabajo. Es que no encajo con esa gente, mami, me explicó después. No tenemos nada en común. Esa gente era la gente que me había acompañado durante años, que me habían consolado cuando ella no aparecía, que habían sido más familia para mí que mi propia hija. Pero para ella eran personas inferiores con las que no valía la pena perder tiempo. Durante el segundo día en su apartamento, empecé a revisar todo de manera sistemática. No para cotillear, sino para entender con quién estaba tratando realmente. En sus cajones encontré facturas de compras que costaban más que mi salario de 3 meses. Zapatos, carteras, ropa de marcas cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Mientras yo vivía contando centavos para pagar los servicios básicos, ella se gastaba fortunas en caprichos que usaba una vez y olvidaba. Encontré también estados de cuenta bancarios que había dejado tirados en un cajón. Mi hija tenía más dinero ahorrado del que yo había visto en toda mi vida. Podría haberme ayudado con la cirugía de las rodillas sin siquiera sentir el gasto. Podría haberme regalado una vida digna en mis últimos años sin afectar su estilo de vida en lo más mínimo. Pero había elegido dejarme sufrir mientras ella vivía como una princesa. El dinero no era el problema. El problema era que yo no valía la pena para ella. En su computadora personal, que había dejado encendida, encontré más conversaciones que me confirmaron lo que ya sabía pero que todavía dolía leer. En un grupo de chat con sus amigas del trabajo, alguien le preguntaba por qué nunca hablaba de su familia. «Porque no tengo familia real», respondía Fabiana. «Tengo una madre biológica, pero emocionalmente somos extrañas. Ella vive en un mundo diferente al mío. Es como si fuéramos de especies distintas». «¿Nunca te invita a almorzar con nosotras?», le preguntaba a otra amiga. «Nunca», respondía Fabiana. «Sería súper incómodo. Ustedes no entenderían de qué habla, y ella no entendería de qué hablamos nosotras. Además, siempre está pidiendo dinero prestado o inventando emergencias médicas para que me sienta culpable y la ayude económicamente. Pidiendo dinero prestado. Inventando emergencias médicas». Así describía mis pocas y desesperadas peticiones de ayuda cuando realmente no podía pagar algo importante. En otro chat le contaba a alguien llamado Ricardo: «Mi madre es de esas mujeres que creen que por haberte parido ya tienes que mantenerlas el resto de su vida. No entiende que yo tengo mis propias responsabilidades, mis propios gastos, mi propio futuro que asegurar. Se victimiza constantemente y me hace sentir culpable por ser exitosa. Es tóxica, pero es difícil cortar por completo con ella porque la sociedad te juzga si abandonas a tu madre. Tóxica. Victimizándome. Haciéndola sentir culpable por ser exitosa». Cada palabra era una mentira construida para justificar su crueldad. Pero lo que más me lastimó fue encontrar un chat donde le preguntaban si no se sentía sola sin familia cercana. «Al contrario», escribía, «me siento libre. No tener vínculos familiares fuertes me permite tomar decisiones basadas en lo que es mejor para mí, no en sentimientos de culpa o responsabilidades heredadas. Mi madre siempre me decía que la familia es lo más importante, pero yo aprendí que lo más importante es una misma. La familia puede ser una carga que te impide crecer». Esas palabras me atravesaron como balas. La familia puede ser una carga que te impide crecer. Así pensaba de nosotras, de la relación madre-hija, del amor que yo creía que compartíamos. Para ella, amarme había sido un obstáculo para su crecimiento personal. Cuidarme había sido una cadena que la ataba al pasado. Valorarme había sido una debilidad que necesitaba superar para convertirse en la mujer exitosa que quería ser. Durante el tercer día comencé a guardar pruebas de manera metódica. Fotografié con mi teléfono cada documento, cada conversación, cada evidencia de la traición. Al principio mis manos temblaban y no sabía bien cómo usar la cámara del teléfono, pero la necesidad me enseñó rápido. Necesitaba esas pruebas. No sabía exactamente para qué, pero tenía el presentimiento de que las necesitaría. También comencé a recordar comportamientos extraños de Fabiana durante los últimos meses que ahora cobraban sentido. Como aquella vez que vino a visitarme y se quedó midiendo las habitaciones con una cinta métrica, diciéndome que quería ayudarme a reorganizar el espacio para que fuera más funcional. O como cuando insistió en que le diera una copia de todas las llaves de la casa por si algún día tienes una emergencia y necesito entrar.
o cuando me convenció de que abriera una cuenta bancaria conjunta para facilitar cualquier trámite futuro. Cada recuerdo se convertía en una pieza del rompecabezas que Fabiana había estado armando durante meses. Mientras yo creía que estaba siendo una hija preocupada por mi bienestar, ella estaba preparando el terreno para robarme todo. Cada gesto de aparente cariño había sido calculado. Cada muestra de interés por mi vida había tenido un objetivo específico. Mi hija era una estafadora profesional, y yo había sido su víctima más fácil porque confiaba en ella ciegamente. Al cuarto día, Fabiana me llamó como todos los días para mantener su actuación. «Hola mami, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí?» Su voz sonaba relajada, incluso alegre. «Todo bien, mija», le respondí con la misma tranquilidad falsa que había estado practicando. «¿Cuándo regresas?» «Mañana en la noche», me dijo. «Este viaje ha sido muy productivo. Creo que van a salir cosas muy buenas de estos días». «Muy productivo». Sí, seguramente había sido muy productivo vender la casa de su madre y asegurar su plaza en el asilo. «Te extraño, mami», me dijo antes de colgar. «Tú también me extrañas, ¿verdad?» «Claro que sí, mija», le mentí. «Te extraño mucho». Pero la verdad era que ya no la extrañaba. La hija que yo amaba, la niña que había criado con tanto cariño, había muerto hace años. La mujer que regresaría mañana era una extraña que llevaba el nombre de mi hija, pero que había perdido todo lo que alguna vez me hizo amarla. Esa noche, mi última noche sola en su apartamento, me quedé despierta planificando. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a permitir que me enviara a un asilo como si fuera basura que hay que tirar. No iba a permitir que me robara la casa por la que había trabajado 30 años. No iba a permitir que me borrara de la existencia como si nunca hubiera sido importante en su vida. Tenía 70 años, pero todavía no estaba muerta. Y mientras tuviera aliento en los pulmones, iba a luchar. Fabiana había cometido un error fatal. Había subestimado a su madre. Creía que era una mujer vieja, ignorante, indefensa, fácil de manipular y destruir. Pero había olvidado que las mujeres de mi generación habíamos sobrevivido a décadas de dificultades que ella no podía ni imaginar. Habíamos criado hijos siendo apenas niñas nosotras mismas. Habíamos trabajado en empleos que destrozaban el cuerpo y el alma para sacar a nuestras familias adelante. Habíamos soportado pérdidas, traiciones, abandonos y habíamos seguido de pie. Mi hija iba a descubrir que la mujer que la había criado no era la víctima débil que ella creía. Iba a descubrir que cuando una madre de 70 años decide defenderse, puede ser más peligrosa que cualquier enemigo que hubiera enfrentado en su vida corporativa exitosa. Iba a aprender que el amor maternal, cuando se convierte en justicia maternal, es una fuerza imparable que puede mover montañas y destruir imperios construidos sobre mentiras. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente qué tenía que hacer. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a actuar con la inteligencia silenciosa que solo da la experiencia de 70 años de vida. Fabiana regresaría esa noche esperando encontrar a una madre obediente lista para ser enviada al asilo. En cambio, se encontraría con una mujer que había recuperado su poder. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad. Tomé el autobús más temprano y llegué cuando apenas abrían las oficinas. La señorita de la ventanilla me miró con esa mezcla de paciencia y condescendencia que usan los jóvenes con los adultos mayores. «¿En qué la puedo ayudar, señora?» «Necesito ver los documentos de mi casa», le dije entregándole la dirección escrita en un papel. «Quiero saber exactamente qué dice ahí y cuándo se hicieron los últimos cambios». Esperé 40 minutos en una silla de plástico duro, pero valió la pena. La señorita regresó con una carpeta gruesa y una expresión de sorpresa. «Señora, según estos documentos, esta propiedad ya no está a su nombre. Fue transferida hace 8 meses a nombre de Fabiana Goncalves. ¿Usted firmó algún documento de transferencia?» «Sí», admití, pero me dijeron que era para proteger la casa de impuestos. La muchacha negó con la cabeza. «No, señora. Esto es una transferencia completa de propiedad. Usted ya no es dueña de esa casa». Pedí copias de todos los documentos. Cada papel, cada firma, cada sello oficial.
Pagué las copias con el dinero que tenía guardado para emergencias y salí de ahí con una carpeta llena de evidencias. Ahora tenía pruebas oficiales de que mi hija me había engañado para que firmara documentos que no entendía. Eso se llama fraude. Y el fraude es un delito, aunque sea cometido por una hija contra su madre. Mi segunda parada fue el despacho de un abogado. Busqué en internet desde el teléfono de María los abogados que atendían casos de fraude familiar. Encontré uno que ofrecía consulta gratuita para adultos mayores. Se llamaba Teodoro Pérez, y ironías de la vida, tenía el mismo nombre que el cómplice inmobiliario de mi hija. Pero este Teodoro iba a estar de mi lado. El licenciado Pérez era un hombre de unos 50 años con cara bondadosa y modales respetuosos. Cuando le expliqué mi situación y le mostré las pruebas que había reunido, su expresión se volvió seria. Señora Lourdes, esto es un caso claro de fraude documental agravado por el vínculo familiar. Su hija la engañó para que firmara documentos falseando la información sobre lo que estaba firmando. Esto es un delito penal, no solo civil. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Podemos recuperar su casa, me explicó. Tenemos evidencia suficiente para demostrar que la transferencia se hizo mediante engaño. Pero necesito que me traigan más pruebas de las intenciones de su hija. ¿Tiene algo que demuestre que planeaba vender la casa sin su consentimiento? Sonreí por primera vez en días. Tengo mucho más que eso, licenciado. Le mostré algunas de las fotografías que había tomado de las conversaciones en la memoria USB. Sus ojos se abrieron como platos cuando leyó los mensajes donde Fabiana describía su plan completo. Esto es oro puro para el caso, murmuró. Aquí está admitiendo el fraude, documentando sus intenciones, incluso burlándose de usted. Con esto no solo recuperamos su casa, sino que podemos proceder penalmente contra ella. Me explicó que necesitaba la memoria USB original como evidencia y que había que actuar rápido antes de que Fabiana completara la venta. Salí del despacho con una sensación de poder que no había experimentado en años. No era venganza lo que sentía. Era justicia. La diferencia es importante. La venganza es emocional, caliente, destructiva. La justicia es fría, calculada, reparadora. Yo no quería destruir a Fabiana por despecho. Quería recuperar lo que era mío por derecho y enseñarle que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometes contra tu propia madre. Mi tercera parada fue el banco donde Fabiana tenía sus cuentas. No podía acceder a su información privada, pero sí podía hablar con el gerente sobre las transferencias de la casa. Le expliqué que era víctima de fraude familiar y que necesitaba saber si habían procesado algún pago relacionado con la venta de mi propiedad. El gerente fue muy amable y me explicó que podían congelar cualquier cuenta si se presentaba una orden judicial por fraude. Si su hija recibe dinero de la venta de una propiedad obtenida fraudulentamente, me explicó, ese dinero puede ser embargado y devuelto a la víctima del fraude. Es decir, a usted. Me dio los formularios necesarios para que el abogado iniciara el proceso de congelamiento preventivo de cuentas. Un paso más en mi plan silencioso de recuperar lo que era mío. Regresé al apartamento de Fabiana a las 4 de la tarde, cargada de copias, formularios, números de teléfono de funcionarios y una estrategia legal clara. Me senté en su sofá caro, rodeada de sus cosas elegantes compradas con dinero que podría haber usado para ayudar a su madre, y esperé. Por primera vez en días, me sentí en control de la situación. A las 7 de la noche sonó su llave en la puerta. «Hola, mami», gritó desde la entrada con esa voz falsa que ahora reconocía perfectamente. «Ya llegué. ¿Cómo te portaste mientras no estuve?» Entró a la sala cargada de maletas, sonriéndome con esa sonrisa de actriz consumada. «Me porté muy bien, mija», le respondí con tranquilidad. «Aprendí muchas cosas nuevas estos días». «¿Ah, sí? ¿Cómo qué?», me preguntó mientras dejaba las maletas y se acercaba a darme un beso en la mejilla. El mismo beso hipócrita de siempre. «Aprendí a usar computadoras», le dije mirándola directamente a los ojos. «Aprendí sobre documentos legales. Aprendí sobre memorias USB. Cosas muy interesantes para una mujer de mi edad, ¿no crees?». Algo cambió en su expresión. Una sombra de preocupación cruzó por sus ojos durante una fracción de segundo, pero rápidamente volvió a sonreír. «Qué bueno, mami. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas». Se dirigió hacia la cocina, pero yo podía ver la tensión en sus hombros.
Sabía que algo había cambiado, pero todavía no sabía qué tanto había descubierto yo. Fabiana, la llamé con voz serena. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, le repetí cuando se detuvo en la entrada de la cocina. Fabiana se giró hacia mí con esa sonrisa que ya conocía tan bien, esa máscara perfecta que había perfeccionado durante años para engañarme. Claro, mami. ¿De qué quieres hablar? ¿Todo bien con las plantas? Espero que no hayas tenido problemas con el riego. Su voz sonaba relajada, pero yo podía ver cómo sus manos se movían nerviosamente, cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Las plantas están perfectas, le dije levantándome lentamente del sofá. Pero tuve un pequeño accidente con uno de los vasos. La vi palidecer ligeramente, aunque trató de disimularlo. ¿Un accidente? ¿Cuál vaso, mami? El grande de la cocina, respondí observando cada microexpresión de su cara. Ese que me dijiste que no tocara porque era muy delicado. Se me resbaló cuando lo estaba moviendo para que recibiera más sol. Fabiana tragó saliva de forma casi imperceptible. ¿Se rompió? No te preocupes, mami, los vasos se pueden reponer. No es importante. Pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos estaban calculando, evaluando, tratando de determinar qué tanto había descubierto yo en esa tierra esparcida. Tienes razón, le dije con una calma que me sorprendía a mí misma. Los vasos se pueden reponer. Pero hay cosas que no se pueden reponer tan fácilmente. Como la confianza, por ejemplo. No entiendo de qué hablas, mami, murmuró, pero su voz ya no sonaba tan segura. Se acercó a la cocina y yo la seguí. Podía ver que buscaba con la mirada alguna señal del vaso roto, alguna evidencia de lo que había pasado realmente. Había limpiado tan bien que no quedaba ni rastro de tierra en el suelo. Pero también había limpiado tan bien que no quedaba rastro de la memoria USB que había estado escondida ahí durante meses. Fue muy interesante lo que encontré en la tierra, Fabiana, le dije mientras ella fingía revisar las otras plantas. Nunca pensé que las plantas pudieran guardar secretos tan grandes. Se giró hacia mí con ojos que ya no podían ocultar la preocupación. ¿Qué encontraste, mami? Su voz era apenas un susurro. Tierra, le respondí. Solo tierra. ¿Qué más podría haber en una maceta? Por un momento pensé que iba a confesarlo todo. Vi cómo luchaba internamente, cómo evaluaba si debía mantener la mentira o cambiar de estrategia. Pero Fabiana era demasiado calculadora para derrumbarse tan fácilmente. Tienes razón, mami. Solo tierra. Me asustaste por un momento. Pensé que habías encontrado algún insecto raro o algo así. Sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegaba a sus ojos. Mientras ella fingía normalidad, yo observaba cada detalle de su comportamiento. La forma como sus manos temblaban ligeramente cuando creía que no la estaba mirando. Cómo revisaba compulsivamente su teléfono cada pocos minutos, probablemente esperando noticias de la venta de mi casa. Cómo se mordía el labio inferior cuando pensaba que yo no la veía, un tic nervioso que había tenido desde niña cuando sabía que había hecho algo malo. ¿Sabes qué, mami?, me dijo de repente con una alegría exagerada. Creo que ya es hora de que hablemos sobre tu futuro. Sobre algunas decisiones importantes que tenemos que tomar juntas. Ahí venía. El momento que había estado ensayando durante meses. La conversación donde me iba a explicar por qué tenía que irme a un asilo temporalmente mientras solucionábamos algunos problemas legales de la casa. Me parece perfecto, mija, le respondí sentándome en la mesa de la cocina. También tengo algunas cosas importantes que contarte. Cosas que aprendí durante estos días. Cosas sobre documentos, sobre transferencias de propiedades, sobre planes que a veces salen diferente de como uno los imagina. La vi tensarse como un animal acorralado que está decidiendo si atacar o huir. Mami, últimamente te noto muy confundida, me dijo adoptando un tono condescendiente que probablemente había practicado frente al espejo. Creo que la edad te está afectando más de lo que queremos admitir. A veces dices cosas que no tienen mucho sentido. Ahí estaba. La estrategia de hacerme parecer una anciana senil cuyas palabras no tenían credibilidad. Qué conveniente sería para ella que todos creyeran que su madre había perdido la razón. Puede ser, admití fingiendo inseguridad. A los 70 años una se confunde fácilmente. Por ejemplo,
Ayer encontré unos papeles en mi casa que no recordaba haber firmado. Documentos que según el registro de la propiedad, transfieren mi casa a tu nombre. Pero seguramente es mi confusión de anciana, ¿verdad? La máscara se le cayó por completo. Por primera vez en años vi su verdadera cara, fría, calculadora, sin rastro del amor que alguna vez creí ver ahí. Mamá, me dijo con una voz que ya no fingía cariño. Necesitamos hablar seriamente. Sí, es cierto que la casa está a mi nombre ahora. Lo hice para protegerte, para proteger tu patrimonio de problemas legales que podrían venir en el futuro. Es normal que a tu edad no entiendas estos procedimientos complicados. Protegerme. ¿Qué palabra más interesante había elegido para describir su robo? Entiendo que puede parecer confuso, continuó con esa voz fría que ahora reconocía como su verdadera personalidad, pero fue la decisión correcta. De hecho, ya encontré un comprador para la casa. Un inversor que está dispuesto a pagar muy bien por la propiedad. Con ese dinero podremos asegurarte una vejez digna en un lugar especializado donde te cuiden como mereces. Un lugar especializado. Qué manera tan elegante de decir asilo. ¿Y dónde vivirías tú, mija?, le pregunté manteniendo mi tono de confusión senil. Yo me mudaré a otra ciudad por trabajo. Es una oportunidad increíble que no puedo dejar pasar. Pero no te preocupes, te visitaré siempre que pueda. Siempre que pueda. Traducción. Nunca. El lugar que encontré para ti es muy bueno, siguió explicando su plan como si fuera un acto de amor filial. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades para personas de tu edad, 3 comidas diarias. Vas a estar mucho mejor cuidada que viviendo sola en esa casa vieja que cada día necesita más reparaciones. Casa vieja. Sus palabras me confirmaron que había leído correctamente las conversaciones en la memoria USB. Pero lo que más me impactó fue la facilidad con la que mentía. La naturalidad con la que convertía un robo en un acto de protección, un abandono en un acto de amor, una traición en una decisión responsable. Mi hija era una sociópata consumada que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Y yo había sido su víctima perfecta durante años porque confiaba en ella ciegamente. ¿Cuándo tengo que irme?, le pregunté fingiendo resignación. El lunes, me respondió con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Ya hablé con la administración del lugar y tienen una habitación disponible para ti. Este fin de semana podemos empacar tus cosas más importantes. No necesitas llevar mucho, allá te proporcionan todo lo básico. Este fin de semana. En 3 días mi hija planeaba borrarme de su vida para siempre. Está bien, mija, le dije levantándome de la mesa. Si tú crees que es lo mejor para mí, confío en tu decisión. Siempre has sido más inteligente que yo para estas cosas. La vi relajarse inmediatamente. Había logrado convencer a la anciana ignorante de que aceptara su destino sin protestar. Todo estaba saliendo según su plan perfecto. Esa noche, mientras Fabiana celebraba en silencio su victoria aparente, yo me quedé despierta en la habitación de invitados repasando cada detalle de mi propia estrategia. Mañana sería sábado. Ella esperaba pasar el fin de semana empacando mis pertenencias y preparando mi deportación al asilo. En cambio, se despertaría con una sorpresa que jamás había considerado en sus cálculos, una madre que había decidido defenderse. El sábado amaneció con el cielo gris y nublado, como si hasta el clima supiera que ese día todo iba a cambiar para siempre. Fabiana se levantó tarde, relajada, con esa sonrisa de satisfacción de quien cree que ya tiene todo resuelto. Me preparó el desayuno como si fuera un gesto de bondad, cuando en realidad era el desayuno de despedida de una condenada a muerte. Buenos días, mami. ¿Dormiste bien? Hoy vamos a empezar a organizar tus cosas para la mudanza del lunes. Buenos días, mija, le respondí con la misma tranquilidad que había estado practicando. Antes de empacar, me gustaría hacer algunas diligencias. Tengo que ir al banco a cerrar mi cuenta y resolver algunos papeles pendientes. ¿Podrías acompañarme? No entiendo muy bien estos trámites modernos. La vi dudar por un momento. Probablemente pensaba que era pérdida de tiempo acompañar a una anciana a hacer trámites irrelevantes, pero necesitaba mantener su actuación de hija cariñosa hasta el final. Por supuesto, mami. Vamos cuando quieras. 1 hora después estábamos caminando hacia el centro de la ciudad. Fabiana iba colgada de su teléfono,
probablemente coordinando los últimos detalles de la venta de mi casa, mientras yo caminaba en silencio observando las calles por las que había transitado durante 70 años. Calles que pensaba no volver a ver después del lunes. Nuestra primera parada fue el banco, pero no para cerrar mi cuenta como le había dicho a Fabiana. Era para encontrarme con el licenciado Teodoro Pérez, quien me esperaba en la oficina del gerente con todos los documentos listos. «Señora Lourdes», me saludó cuando entramos. «Qué bueno que vino. Ya tenemos todo preparado». Fabiana me miró confundida. «¿Quién es este señor, mami?» «Es mi abogado», le respondí con una tranquilidad que la dejó helada. «El licenciado Pérez me está ayudando con algunos asuntos legales relacionados con mi casa». Vi cómo su cara cambió de confusión a alarma en cuestión de segundos. «¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mami?» Su voz ya no sonaba condescendiente. Sonaba nerviosa. «Para recuperar mi casa», le dije mirándola directamente a los ojos. «Para demostrar que me engañaste para que firmara documentos que transferían mi propiedad a tu nombre sin mi conocimiento real. Para probar que planeas venderla y enviarme a un asilo contra mi voluntad. Para enseñarte que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometes contra tu propia madre». El licenciado Pérez abrió su carpeta y comenzó a sacar documento tras documento. «Señorita Fabiana Goncalves», le dijo con voz oficial, «tengo en mi poder evidencia suficiente para demostrar que usted engañó a su madre para obtener fraudulentamente la propiedad de su casa. Esto constituye fraude documental agravado por el vínculo familiar, que es un delito penal castigado con prisión». Fabiana se quedó muda, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. «Esto es ridículo», murmuró finalmente. «Mi madre está confundida, es una anciana que ya no entiende bien las cosas. Yo solo estaba protegiendo su patrimonio». El abogado sonrió fríamente. «¿Protegiendo su patrimonio? ¿Es así como llama usted a esto?». Sacó las fotografías de las conversaciones que había encontrado en la memoria USB. Las puso sobre el escritorio una por una, como cartas de un juego mortal. Fabiana leyó sus propias palabras escritas meses atrás. «Ya está todo listo. Los papeles están a mi nombre desde hace meses. La vieja no sospecha nada. En cuanto venda la casa, la mando a un asilo y me desaparezco. Ya me cansé de fingir que la quiero». Cada mensaje era una puñalada en su propia defensa. Su cara se puso pálida como la cera. «¿De dónde sacaron esto?», preguntó con voz temblorosa. «De la memoria USB que tenías escondida en el vaso de plantas», le respondí. «El vaso que me prohibiste tocar. El vaso que se me cayó accidentalmente mientras cuidaba tu apartamento como la anciana idiota que crees que soy». Vi cómo sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que su plan perfecto había sido destruido por un simple accidente. «Señorita Goncalves», continuó el abogado, «estas conversaciones no solo prueban su intención fraudulenta, sino que también documentan su plan de abandono de persona mayor en estado de vulnerabilidad, lo cual constituye un delito adicional. Además, tenemos evidencia de que ya había iniciado conversaciones de venta de la propiedad robada, lo cual agrava considerablemente su situación legal». El gerente del banco, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Según las órdenes judiciales que presentó el licenciado Pérez, hemos procedido a congelar todas las cuentas de la señorita Fabiana hasta que se resuelva este caso de fraude. Cualquier dinero que haya recibido por la venta de propiedad obtenida fraudulentamente será embargado y devuelto a la señora Lourdes». Fabiana se derrumbó en la silla como un castillo de naipes. «No pueden hacer esto», susurró. «Yo soy su hija, yo solo quería lo mejor para ella». «Lo mejor para ella», repitió el abogado con ironía, «era robarle su casa y abandonarla en un asilo mientras usted se mudaba a otra ciudad para no volver a verla nunca». Las evidencias eran aplastantes. Sus propias palabras la condenaban. «Además», agregó el licenciado, «hemos notificado a las autoridades sobre su plan de venta inmobiliaria fraudulenta. El señor Teodoro, el agente inmobiliario que la estaba ayudando, también está siendo investigado como cómplice de fraude». Fabiana abrió los ojos como platos. «Teodoro también». «También», confirmé. Cuando una anciana confundida decide defenderse, descubre que tiene más recursos de los que sus victimarios imaginan. «Mamá», me dijo con una voz que intentaba recuperar algo de la dulzura fingida de antes, «podemos resolver esto en familia.
No hace falta involucrar abogados ni policías. Yo te devuelvo la casa y nos olvidamos de todo esto. Era patético verla tratando de manipularme incluso en ese momento de derrota total. ¿Olvidarnos de todo?, le pregunté. ¿Cómo tú te ibas a olvidar de mí después del lunes cuando me dejaras en el asilo? El abogado cerró su carpeta con un sonido final. Señora Lourdes, los documentos de transferencia fraudulenta han sido anulados judicialmente. Su casa vuelve a estar legalmente a su nombre. Las cuentas bancarias de su hija permanecerán congeladas hasta que se resuelva el proceso penal. Y hemos solicitado una orden de restricción para que no pueda acercarse a usted ni a su propiedad. Justicia fría, precisa, implacable. Salimos del banco en silencio. Fabiana caminaba como zombi, procesando que en una sola mañana había perdido todo: el dinero de la venta, sus ahorros congelados, la casa que creía haber robado exitosamente y su libertad amenazada por cargos penales. ¿Por qué?, me preguntó cuando llegamos a la esquina. ¿Por qué me haces esto? No te estoy haciendo nada, le respondí. Solo estoy deshaciendo lo que tú me hiciste a mí. Yo soy tu hija, gritó perdiendo finalmente la compostura. Soy tu única familia. No, le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Mi hija murió hace años. Tú eres solo una extraña que lleva su nombre y que trató de destruir a una anciana indefensa. La diferencia es que esa anciana resultó ser más inteligente de lo que calculaste. La dejé ahí parada en la acera, con su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor, mientras yo tomaba el autobús de regreso a mi casa. Mi verdadera casa. La casa que había recuperado no con gritos ni súplicas, sino con evidencia, estrategia y la justicia silenciosa que solo puede ejercer una mujer que ha vivido lo suficiente para saber que en este mundo nadie te defiende si no te defiendes tú misma. Los días siguientes fueron como ver a un imperio construido sobre mentiras desmoronarse ladrillo por ladrillo. Fabiana trató desesperadamente de contactarme, pero yo había cambiado mi número de teléfono por recomendación del abogado. Sus llamadas al teléfono viejo se topaban con un mensaje automático que decía: este número ha sido dado de baja. Como ella había planeado hacer conmigo, darme de baja de su vida para siempre. A través de María, mi vecina, me enteré de que Fabiana había ido a mi casa el martes, 3 días después de nuestra confrontación en el banco. Había tocado la puerta como desesperada, gritando que necesitaba hablar conmigo, que todo había sido un malentendido. Pero yo no estaba ahí. Había ido a visitar a mi hermana en Guadalajara por unos días, siguiendo el consejo del licenciado de mantenerme alejada mientras se procesaban los documentos legales finales. Se veía terrible, me contó María cuando regresé. Desarreglada, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Preguntó si sabía dónde estabas, si tenía tu nuevo número de teléfono. Cuando le dije que no sabía nada, se puso a llorar ahí en la calle como una niña chiquita. Una parte muy pequeña de mi corazón se estremeció al imaginármela así. Pero inmediatamente recordé las palabras que había escrito sobre mí: la vieja, ya me cansé de fingir que la quiero, me da pena que la vean. El miércoles, el licenciado Pérez me llamó con noticias. Señora Lourdes, su hija intentó sacar dinero de una cuenta bancaria que tenía en otro banco, pero también la hemos localizado y congelado. Además, su cómplice, el agente inmobiliario Teodoro, ha decidido cooperar con la investigación para reducir sus cargos. Ha confesado todo el plan y ha entregado documentos que comprueban que sabía que la propiedad había sido obtenida fraudulentamente. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que el caso contra su hija se fortalece cada día. No solo tenemos sus propias conversaciones donde admite el fraude, sino que ahora tenemos la confesión de su cómplice detallando cómo planearon engañarla y robarle su patrimonio. Su hija está en una situación legal muy complicada. Justicia lenta pero implacable, como una red que se cierra gradualmente sin dejar escapatoria. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en el jardín de mi casa recuperada, vi un auto conocido estacionarse afuera. Era Fabiana. Se bajó del carro caminando lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Se veía exactamente como María me había descrito, demacrada, con la ropa arrugada, el cabello sin peinar, la cara hinchada de tanto llorar. Por primera vez en años, mi hija exitosa y elegante se veía como lo que realmente era, una estafadora fracasada enfrentando las consecuencias de sus actos. Toqué la puerta con los nudillos, no con la llave que había tenido durante años.
La orden de restricción le prohibía entrar a mi propiedad. «Mamá», me gritó desde la banqueta, «por favor, necesito hablar contigo. Déjame explicarte». Todo esto se salió de control. No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. No era su intención que las cosas llegaran tan lejos. Como si el problema fuera que la habían descubierto, no que hubiera planeado robarme y abandonarme. Abrí la puerta, pero no salí de mi propiedad. «Tienes 5 minutos», le dije. «Después me voy a ver obligada a llamar a la policía por violación de la orden de restricción». Ella se acercó todo lo que pudo sin traspasar la reja de mi jardín. «Mamá, sé que cometí errores, pero puedo arreglarlo todo. Podemos volver a ser una familia. Te devuelvo la casa, te cuido como mereces. Olvidamos todo este malentendido». «Malentendido», repetí con una calma que la desarmó completamente. «¿Así llamas a 8 meses de planificación para robarme mi casa y enviarme a un asilo? Malentendido es llamarme la vieja en tus conversaciones. Malentendido es escribir que ya te cansaste de fingir que me quieres». Con cada palabra que decía, la veía encogerse como si mis frases fueran golpes físicos. «Yo estaba confundida», murmuró. «Estaba estresada con el trabajo, con las presiones económicas. No pensaba con claridad. Pero tú eres mi madre, yo te amo. Siempre te he amado». Las mismas palabras que me había dicho por teléfono la semana anterior, cuando creía que tenía todo bajo control. Ahora sonaban desesperadas, vacías, como súplicas de una actriz que había olvidado su guión. «Si me amaras», le dije, «no habrías planeado borrarme de tu vida como si fuera basura. Si me amaras, no habrías descrito nuestros momentos juntas como fingir cariño que no sentías. Si me amaras, no habrías investigado asilos para deshacerte de mí mientras te mudabas a otra ciudad para no volver a verme nunca». Cada acusación era una daga que atravesaba su defensa de víctima incomprendida. «Puedo cambiar», insistió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Puedo ser la hija que tú mereces. Dame una oportunidad de demostrártelo». «Ya tuviste 35 años de oportunidades», le respondí. 35 años en los que elegiste verte como una víctima de mi amor maternal en lugar de valorar los sacrificios que hice por ti. Esta no es tu primera oportunidad, Fabiana. Es la última consecuencia de todas las oportunidades que desperdiciaste». Se quedó ahí parada, aferrándose a los barrotes de la reja como una prisionera suplicando clemencia. «No puedes hacer esto», sollozó. «Soy tu única familia. Si me destruyes, te quedarás completamente sola». «Ya estaba completamente sola», le respondí. «La diferencia es que ahora lo sé. Y prefiero la soledad honesta a la compañía falsa de alguien que me odia pero finge amarme por conveniencia». «Mis cuentas están congeladas», me gritó perdiendo toda dignidad. «No tengo dinero para pagar un abogado, no puedo pagar la renta de mi apartamento. Me van a correr de mi trabajo cuando se enteren del proceso legal. Me estás arruinando la vida». «No», le corregí, «te estás arruinando la vida tú sola. Yo solo estoy recuperando la mía». La diferencia era crucial. Ella era la victimaria tratando de hacerse pasar por víctima. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó con una desesperación que habría conmovido mi corazón maternal hace una semana. «¿Que me arrodille? ¿Que te suplique perdón? ¿Que me humille públicamente?» «No quiero que hagas nada», le respondí con una tranquilidad que la desconcertó. «No necesito tu arrepentimiento ni tus disculpas. Solo necesito que enfrentes las consecuencias de tus decisiones como la adulta que decidiste ser cuando planeaste destruirme. Si sigues con este proceso legal», me amenazó cambiando súbitamente de táctica, «podría ir a la cárcel». «¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu única hija en prisión?» «Mi única hija murió hace años», le respondí sin inmutarme. «Tú eres solo una delincuente que casualmente lleva su nombre. Y los delincuentes van a la cárcel. Es el orden natural de las cosas». Sus propias palabras regresando para perseguirla. Ella me había enseñado que las responsabilidades se cumplen y las consecuencias se enfrentan. Se alejó caminando como derrotada, pero antes de subirse al auto se giró una última vez. «Esto no va a terminar aquí», me gritó. «Voy a luchar, voy a encontrar la forma de revertir todo esto. No me voy a rendir». «Perfecto», le grité de vuelta. «Lucha todo lo que quieras.
Pero ahora estarás luchando contra alguien que ya no te subestima. Estarás luchando contra una mujer que descubrió que puede defenderse sola. El auto arrancó levantando polvo, como el final simbólico de una relación que había muerto mucho antes de este momento. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina recuperada, reflexioné sobre lo que había pasado. No sentía tristeza por haber perdido a mi hija. Sentía alivio por haberme encontrado a mí misma. Durante 70 años había definido mi valor a través del amor que daba a otros. Ahora había aprendido que mi valor no dependía de que otros me amaran, sino de que yo me respetara lo suficiente como para no permitir que me destruyeran. 6 meses después, mi vida había encontrado una paz que no había experimentado en décadas. Cada mañana me despertaba en mi propia casa, en mi propia cama, rodeada de mis propias cosas, sin temer que alguien viniera a arrebatarme lo que era mío. El proceso legal había terminado con Fabiana, aceptando una sentencia de 2 años de libertad condicional y la obligación de pagar una multa considerable por fraude familiar. No iría a la cárcel, pero su récord criminal y las deudas legales la seguirían durante años. Mi casa se había convertido en un refugio verdadero. Había renovado el jardín, plantando nuevas flores que cuidaba cada mañana con el mismo amor que una vez dediqué a criar a una hija que no me valoró. Estas plantas, al menos, florecían en respuesta a mis cuidados. No me mentían, no me traicionaban, no planeaban deshacerse de mí cuando ya no las necesitaran. Encontré en la jardinería la paz que había buscado en el amor maternal durante tantos años. María se había convertido en mi mejor amiga y confidente. Tomábamos café juntas todas las tardes, compartiendo historias de nuestras vidas, riéndonos de nuestras ocurrencias, planeando pequeñas aventuras como ir al mercado o visitar a otras amigas del barrio. Había descubierto que la amistad sincera entre mujeres de mi edad era mucho más reconfortante que el amor fingido de una hija resentida. María me valoraba por quien era, no por lo que podía darle. El licenciado Teodoro Pérez se había convertido en algo más que mi abogado. Era un hombre viudo de buena familia que me visitaba regularmente, no por negocios, sino por genuino cariño. No era romance lo que florecía entre nosotros, sino una compañía madura y respetuosa. Alguien con quien compartir conversaciones inteligentes, caminar por el parque los domingos, o simplemente sentarnos en silencio a ver la televisión sin sentir la necesidad de fingir emociones que no existían. Una tarde de abril, mientras regaba mis plantas nuevas, vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Era Fabiana, pero esta vez no vino sola. Un hombre mayor la acompañaba, probablemente otro abogado tratando de encontrar alguna laguna legal para revertir su situación. Se bajaron del auto y caminaron hacia mi puerta con esa arrogancia derrotada de quien sabe que no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo. No me molesté en salir a recibirlos. Seguí regando mis plantas como si fueran visitantes irrelevantes que no merecían interrumpir mi rutina diaria. Fabiana tocó la puerta con insistencia. «Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Vengo con mi nuevo abogado. Hemos encontrado inconsistencias en el proceso legal. Podemos anular todo lo que pasó si cooperas con nosotros. Más mentiras, más manipulación, más intentos de convertir su derrota en mi problema». «Señora Lourdes», gritó el hombre que la acompañaba, «soy el licenciado Martínez. Represento a su hija en una apelación del caso. Tenemos evidencia de que el proceso anterior tuvo irregularidades. Si accede a hablar con nosotros, podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes». Acuerdo beneficioso. Como si hubiera algo que negociar después de que su cliente había intentado destruirme sistemáticamente. Terminé de regar mis plantas, guardé la manguera, me quité los guantes de jardinería y me acerqué a la puerta. Pero no la abrí. «No tengo nada que hablar con ustedes», les dije a través de la puerta cerrada. El proceso legal terminó hace meses. Las consecuencias fueron aplicadas. No hay nada más que discutir. Mi voz sonaba serena, final, inapelable. La voz de una mujer que había tomado control total de su vida. «Mamá», suplicó Fabiana con esa voz de niña desvalida que había perfeccionado durante años para manipularme, «solo dame una oportunidad de explicarte todo. He reflexionado mucho estos meses. He entendido mis errores. Quiero compensarte por todo el daño que te causé». Compensarme. Como si el amor maternal fuera una deuda que se paga con disculpas tardías y promesas vacías. «¿Sabes cuál fue tu error más grande, Fabiana?», le pregunté sin abrir la puerta.
No fue robar mi casa. No fue planear abandonarme en un asilo. Tu error más grande fue subestimar a la mujer que te crió. Creíste que era una anciana débil e ignorante que se dejaría destruir sin defenderse. Te equivocaste. Y esa equivocación te va a perseguir el resto de tu vida, no porque yo quiera castigarte, sino porque así funcionan las consecuencias en el mundo real. Escuché murmurar entre ellos. Probablemente el abogado le estaba diciendo que mi negativa a cooperar complicaba sus planes de apelación, que sin mi testimonio favorable no tenían forma de revertir el proceso, que había cometido el error de convertir a su propia madre en su enemiga más inteligente y determinada. Señora Lourdes, insistió el licenciado, piense en su hija. Piense en la familia. Los problemas familiares se resuelven en familia, no en los tribunales. Exacto, le respondí. Los problemas familiares se resuelven en familia. Pero resulta que yo ya no tengo familia. Mi hija murió hace años, el día que decidió verme como un obstáculo en lugar de como la madre que la amó incondicionalmente. La mujer que está ahí afuera es una extraña que planificó mi destrucción con la frialdad de un asesino profesional. Y con los extraños que intentan hacerte daño, uno no negocia. Uno se protege. Los escuché alejarse derrotados. Fabiana gritó una última amenaza. No puedes vivir así para siempre. No puedes odiarte a ti misma por odiarme a mí. Pero se equivocaba otra vez. No me odiaba a mí misma. Por primera vez en décadas, me respetaba completamente. No la odiaba a ella tampoco. Simplemente había aprendido a vivir sin la ilusión de que me amaba. Y esa liberación era más valiosa que cualquier reconciliación falsa. Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla y veía las noticias en la televisión, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde cuando se rompió el vaso de plantas. Había perdido una hija, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad. Había perdido la ilusión del amor familiar, pero había encontrado la realidad del autorrespeto. Había perdido la compañía de alguien que me despreciaba, pero había ganado la paz de vivir sin mentiras. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Pérez invitándome a cenar el domingo en casa de su hermana. Es una reunión familiar pequeña, me explicó, y me gustaría que conocieras a mi familia. Si te sientes cómoda, por supuesto. Acepté con una sonrisa. Había encontrado gente que me valoraba por quien era, no por lo que podía darles. Había construido una nueva familia elegida, basada en respeto mutuo y cariño genuino. Antes de irme a dormir, salí al jardín a revisar mis plantas una última vez. Las flores que había sembrado después de recuperar mi casa estaban floreciendo hermosas bajo la luz de la luna. Cada una crecía fuerte porque recibía el cuidado adecuado en el suelo adecuado. Igual que yo, había necesitado alejarme del terreno tóxico donde intentaban plantarme para poder florecer en un ambiente que realmente me nutriera. Cerré la puerta de mi casa con la llave que nadie más tenía derecho a usar. Me fui a dormir en mi cama, en mi habitación, en mi hogar recuperado. No esperaba llamadas de hijas fingidamente cariñosas. No temía despertar sin techo porque alguien hubiera vendido mi casa mientras dormía. No vivía calculando si mis palabras o acciones podrían molestar a una hija que de todas formas planeaba abandonarme. Por primera vez en 70 años de vida, dormí con la tranquilidad completa de una mujer que se había defendido exitosamente de quienes intentaron destruirla. No había gritado, no había suplicado, no había perdido la dignidad. Había usado la inteligencia, la paciencia y la justicia fría para recuperar lo que era mío. Y esa victoria silenciosa era más dulce que cualquier disculpa que Fabiana pudiera ofrecerme ahora. La historia terminaba donde había comenzado, conmigo cuidando plantas en mi jardín. Pero ahora las plantas eran nuevas, el jardín era verdaderamente mío, y la mujer que las cuidaba había aprendido que el amor propio es el único amor que nadie puede quitarte, robar o traicionar. Fabiana había tratado de enseñarme que no valía nada. En cambio, me había enseñado que valía lo suficiente como para defenderme. Y por esa lección, casi le estaba agradecida.